Y listo, ahora vamos a ver en esta unidad 2 los sensores para Arduino, los diversos sensores que existen, de los cuales solo hemos elegido algunos de todo nuestro portafolio de proyectos para poder explicártelos. El primero y el más utilizado y más conocido es el sensor PIR. Es un módulo que cuenta con un sensor piroeléctrico pasivo denominado PIR. Tiene un rango de entre 3 a 7 metros ajustable mediante un timer que justamente se encuentra en el mismo hardware. Tiene un voltaje de alimentación de 4.5 a 20 voltios de corriente continua, con un voltaje de salida o señal de 3.3 voltios. Tiempo de estado activo en salida configurable mediante un timer, muy útil para proyectos de tensión o iluminación de espacios automáticos. Muchas de las utilidades que le damos a este proyecto en la plataforma, ya sea para proyectos de seguridad ante la detección de este sensor, o también para ser utilizado ante algún contador o un sistema automatizado. Luego tenemos otro sensor también muy requerido y muy básico cuando estás recién iniciando en este sistema de soluciones con Arduino, es el sensor de temperatura y humedad DHT, que en esta parte te señalamos dos tipos de sensores, el DHT11 y el DHT22. Cada uno se diferencian por su rango de medición de temperatura y también por su rango de medición de humedad. Y bueno, también el tiempo de sensado, ya que depende de la solución tecnológica que vas a aplicar, puedes elegir uno o el otro. Pero primero, ¿qué es el sensor de temperatura de HT, ya sea 11 o 22? Es un sensor de humedad relativa y temperatura de bajo costo y de media precisión a un bajo precio. La salida suministrada es de tipo digital utilizando solamente un pin de datos. Si tienes pensado hacer un proyecto que no requiera de una temperatura o una medición de temperatura o humedad muy específica, dispositivo te va a servir bastante porque es bastante económico y rige bajo un rango de precisión. Por ejemplo, en el caso del DHT11, el precio es muy bajo a comparación del DHT22, la alimentación son la misma, de 3 a 5 voltios, y el rango de medición de temperatura, en primer lugar, el DHT11 es de 0 a 50 grados centígrados con más o menos 2% de precisión, mientras que en el DHT22 es de menos 40 a 80 grados centígrados con más o menos 0,5 de precisión. Es por eso que es mucho más caro. Respecto a la medición de humedad, el DHT11 es de 20 a 80% con 5% de precisión, mientras que el DHT22 es de 0 a 100% con 2 a 5% de precisión. Ahí ven esas diferencias y no necesariamente todos los proyectos tienen que hacerlo con el DHT22 por ser mucho más preciso, sino que hay oportunidades de diversas soluciones tecnológicas poder hacerlo con el DHT11 debido a que no necesitas tanta precisión. Y en el tiempo de sensado, el DHT11 es mucho más ágil respecto al DHT22. En el tamaño, pues no se diferencian mucho, más que simplemente por 2 milímetros, y en el caso de 25 milímetros por 2 milímetros, que no es mucha la diferencia. Pero en sí, mi recomendación al elegir uno de estos dos sensores es que vean cuánto de precisión necesitan. Si no requieren mucho, se lo recomiendo bastante el DHT11 porque es muy bueno y en muchos proyectos como un sistema de riego inteligente que tenemos en la plataforma lo utilizamos. Y si no, si requieren mayor precisión tanto en la temperatura como humedad, entonces ya les recomiendo el DHT22. Otro de los sensores que también utilizamos en este proyecto que les menciono en el sistema de riego inteligente es el sensor YL69. Es un sensor que nos servirá para medir la humedad en el suelo con mayor precisión. Justamente tiene esta forma de pinzas para poder instalarlo en el suelo o en la tierra. Datos técnicos: el voltaje es de 3.3 voltios a 5 voltios, la salida digital en los pines es el de 0 y la salida analógica es de A0, ya que lo genial de este dispositivo es que te puede brindar dos tipos de salidas muy importantes, tanto la digital como la analógica. Luego, otro de los sensores de suma importancia para hacer diversas aplicaciones tecnológicas es el sensor de temperatura MLX 9614. Es un sensor de temperatura infrarrojo de contacto fabricado por la empresa Melexis. Es posible conectar estos sensores con un autómata o procesador como Arduino para medir la temperatura de un objeto a distancia. ¿Cuál es la diferencia de este dispositivo a comparación del DHT? El DHT
tiene ciertas precisiones que lo puede, al estar muy cerca a un sistema, mientras que este es mucho más preciso debido a que también te obliga a que este dispositivo tenga que estar muy unido al área donde se va a medir la temperatura. Como por ejemplo, ¿dónde se utiliza este sensor en nuestros proyectos? Tenemos un proyecto donde te enseñamos a hacer un termómetro digital y ahí es donde utilizamos este dispositivo, este sensor, y justamente ahí te explicamos de que el termómetro digital se tiene que unir lo más que se pueda a la piel para poder sensar adecuadamente con este dispositivo. Pero es mucho más preciso a comparación del DHT-11 y sobre todo te va a brindar una señal que justamente tú esperas para ciertas soluciones tecnológicas, como por ejemplo este termómetro digital que te comento. Luego está el sensor ultrasónico, también muy conocido por los makers, porque lo puedes aplicar ya sea en robot, para medir la precisión o la distancia, eh, para poder evitar justamente esa distancia, para bloquear ciertos espacios, es muy utilizado. Este dispositivo es un sensor de proximidad que nos permitirá sensar la distancia que existe entre el robot y el obstáculo que tenga por delante. En el caso, por ejemplo, de un robot evasor de obstáculos. Justamente eso también tenemos en la plataforma y es donde aplicamos esto. ¿Dónde aplicamos esto también? En un sensor, en un proyecto de radar, donde vamos a utilizar este dispositivo para poder encontrar como una especie de radar los objetos que se van acercando a ciertos puntos. Con el pin trigger enviamos un pulso de X microsegundos, el cual chocará directamente con el objeto que tiene al frente. Y con el pin echo podremos recibir la respuesta del sensor y hallar el tiempo de respuesta para posteriormente saber la distancia. ¿Dónde encontramos estos pines? Pues en la parte inferior, donde justamente el pin echo va a venir en respuesta con un PWM, un pulso de banda ancha, que esto luego va a ser leído por los pines del microcontrolador Arduino. Y no te preocupes, si no comprendes qué es un pulso de banda ancha, luego lo vamos a explicar con uno de los actuadores, que es el servomotor. Luego también otro de los sensores muy utilizados es el RFID RC522. ¿Por qué llamamos sensor a este dispositivo? Porque justamente es una placa que tú vas a poder acercar y que mayormente se utiliza para el control de acceso o la apertura y cerradura de diversas llaves. Esto también lo tenemos en un proyecto que se llama cerradura digital con RFID. RFID es un protocolo de comunicación por radiofrecuencia. El kit para Arduino se compone de dos partes principales: el lector, que también permite grabar tags, una tarjeta y un llavero. Estos últimos, si bien tienen distintos tamaños, por dentro son iguales y funcionan de la misma manera. Nuestro lector envía señales de radio a una frecuencia de 13.50 MHz y un alcance de 10 centímetros como máximo. Estas señales son recibidas por la llave, la cual usa la energía de la señal recibida para devolver otra señal modulada, la cual recibe el lector y usa para reconectarla. Básicamente funciona para, o en la mayoría de utilidades, para control de acceso, como les dije, y pues aprovecha la corriente que tiene esta cerradura eléctrica para poder recibir el funcionamiento y enviar la apertura o cerradura a esta cerradura eléctrica. Otro de los dispositivos también muy utilizados en diversos proyectos de la plataforma es el teclado matricial, el LCD y el I2C. ¿Por qué hemos unido todo esto en una sola explicación? Porque es mayormente como se suele utilizar. A veces el LCD de manera independiente, pero a veces, en la mayoría de casos, el teclado matricial con el LCD. ¿Y por qué hablamos del I2C? El I2C justamente va a permitir no tener que hacer tantos cableados en el LCD para su funcionamiento. Tal como ves, en el I2C tiene la misma cantidad de pines que en la parte posterior el LCD. Por lo tanto, se conecta, como vemos en la parte del medio, para que sea mucho más fácil su cableado. Con el I2C solamente vas a necesitar conectar estos 4 pines de acá, mientras que sin el I2C vas a tener que conectar cada uno de los pines del LCD. Pero ahora vamos a explicar sobre el teclado matricial. El teclado matricial es un dispositivo que agrupa varios pulsadores y permite controlarlos empleando número de conductores inferiores al que necesitaríamos.
Al utilizarlos de forma individual, podemos emplear este teclado como un controlador para un autómata o procesador como Arduino. Estos dispositivos agrupan los pulsadores en filas y columnas, formando una matriz que justamente se indica en la parte derecha. Básicamente, el teclado matricial tú vas a presionar un botón y este va a servir como un switch que va a mandar a una de sus salidas. Estas salidas pues van a ser leídas por el microcontrolador y en función a eso va a establecer una salida, que en este caso puede ser para el teclado, para que se visualice el botón que tú has presionado. Es frecuente una disposición rectangular pura de n por m columnas, aunque en otros dispositivos son igualmente posibles que los teclados matriciales son frecuentes en electrónica e informática. De hecho, los teclados de ordenador normales son teclados matriciales, siendo un buen ejemplo el teclado matricial con disposición no rectangular. Y nuevamente, esto por ejemplo lo aplicamos en proyectos de la plataforma de una cerradura digital, en donde ponemos un teclado matricial y un LCD para poder realizar esa cerradura digital. O también tenemos un túnel de desinfección donde aplicamos justamente el LCD con el I2C. Muy recomendado porque es básico aprender este tipo de dispositivos. Y otro de los sensores, ya finales en esta segunda unidad, es el módulo display OLED. ¿Por qué llamamos a estos dispositivos sensores? Porque justamente no necesariamente tiene que hacer lectura de un espacio físico como puede ser temperatura o humedad para llamarlo sensor. También la misma presión o la misma lectura de ciertas acciones se pueden llamar estos dispositivos sensores. Y esto es muy importante saberlo desde ya porque a nivel profesional también vamos a encontrar estos dispositivos de igual utilidad como sensores. Y en este caso, el módulo Display OLED también cumple esa función. Las OLED son uno de los tipos de pantalla disponibles para emplear en nuestros proyectos de electrónica y Arduino. Un OLED, Organic Light Emitting Diode, es un tipo de LED en el que la capa emisiva está formada por un compuesto orgánico que emite luz en respuesta a la electricidad. Al igual que el resto de tipos de pantallas, las OLED necesitan un microcontrolador específico que convierta los datos recibidos en las señales electrónicas para controlar la pantalla. Las pantallas OLED tienen la ventaja de tener un consumo muy bajo, en torno a los 20 mA, dado que solo se enciende el píxel necesario y no requieren de backlight. Esto es especialmente interesante en aplicaciones que funcionan con baterías. Por ejemplo, este dispositivo lo utilizamos para el termómetro digital. ¿Recuerdas que hablamos del sensor MLX que lo utilizamos para la medición de la temperatura? Pues justamente utilizamos eso para la medición de la temperatura, pero para visualizar la temperatura utilizamos justamente esta pantalla OLED. Y todo ese dispositivo lo hacemos funcionar a pilas. Y es por eso la gran importancia de utilizar esto, porque no te va a gastar mucho, no te va a generar mucho consumo de energía. Por lo tanto, tus pilas van a durar bastante en tu solución tecnológica. Así que es bastante recomendable para esos tipos de soluciones en donde van a estar dependientes de una batería y no quiere gastar justamente mucho de ello. Y bueno, estos son los principales sensores. Hay mucho más que vas a terminar aprendiendo con todo el portafolio de proyectos y ya te hemos comentado mucho de los proyectos que puedes aprender con cada uno de los que te hemos editado en esta unidad. Así que te espero en la siguiente unidad donde ya vamos a ver actuadores de Arduino.